Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Espero que con muchas ganas, muchas pilas y muchas ganas de ponerse a trabajar y aprender. Yo no sé ustedes, pero yo ya estoy oliendo en el aire el final del curso. Falta todavía, nos faltan unos cuantos temitas más, pero no tanto. Así que empiecen a empaparse de estos últimos temas que ya se acerca el final. Vamos a arrancar con la semana 7. Este es el video 1 y vamos a hablar de definir listas. Vamos a hablar un poco de listas. Arranquemos. Bueno, entre las cosas de las que ya venimos hablando desde hace bastante, teníamos secuencias de números. Esto ya lo usamos. ¿Cuándo lo usamos? Te preguntarás. ¿Ya no te acordás? Bueno, lo usamos cuando usábamos la función range. La función range que usábamos dentro de los ciclos for tenía esta parte que tenía una secuencia en donde la variable pasaba por cada uno de los números o de los valores de esa secuencia. También hablamos de cadenas, que también estaba involucrado con el for, y lo habíamos pensado y lo habíamos hablado allá cuando hicimos el cadenas parte 1, como una secuencia de caracteres. Bueno, vamos a ampliar un poco esta idea de secuencia. Vamos a ponerle un nombre distinto y vamos a empezar a trabajar con esto. El nombre que vamos a usar es listas. Ya no vamos a decir que son secuencias, vamos a decir que son listas. Y las listas van a ser secuencias ordenadas de valores. Ordenadas no quiere decir que vaya a ser, por ejemplo, los numeritos de menor a mayor o de mayor a menor, sino quiere decir que hay un orden entre los elementos que la componen. Por ejemplo, va a haber algún elemento, algún valor que ocupe el primer lugar, otro que ocupe un segundo, otro tercero. Es decir, cada elemento de esta lista, de esta secuencia de cosas, de este conjunto, va a tener una posición. Y vamos a acceder a cada uno de los elementos a través de la posición. Entonces vamos a poder trabajar con el quinto elemento de la lista, o el primer elemento, o el elemento que esté en la posición 4. Vamos a ir viendo diferencias ahí. Las posiciones arrancan en 0. Eso quiere decir que el primer elemento de una lista va a estar en la posición 0. En Python, las listas las vamos a escribir entre corchetes y los elementos que la componen van a estar entre comas y van a corresponder a distintos tipos de datos. Yo voy a poder tener una lista que tenga números, una lista que tenga cadenas, una lista que tenga caracteres, una lista que tenga caracteres, números, cadenas, todo junto, una lista que esté formada por listas. Por ejemplo, esta va a ser una lista de números. Yo puse así algunos números al azar. Observemos que los números no están ordenados de menor a mayor ni de mayor a menor, pero sí hay posiciones. El 3 ocupa la posición 0, el 2 ocupa la posición 1, el 5 la posición 2 y por ejemplo en este caso el 28 ocupa la posición 8. Tenemos 9 números. Sin embargo, las posiciones van a llegar hasta la posición 8, porque arrancamos con el 0. Otro ejemplo. Esta es una lista que tiene cadenas adentro. Y la forma de acceder a cada uno de los elementos es la misma. El nombre Fran va a estar en la posición 0, el nombre Agus en la posición 1, Marce en la posición 2 y, por ejemplo, Fer, acá no lo escribimos, pero estaría en una posición 3. Son 4 elementos y la última posición es 3. Cada elemento se va a acceder a indicando entre corchetes la posición. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, acceder al elemento que está en la posición 3 de la lista nombres, voy a escribir nombres y entre corchetes 3. Esta sería la posición 0, 1, 2, 3. Entonces ahí estamos hablando del elemento fer. Ahora en números estoy accediendo al que esté en la posición 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso va a corresponder al 9. Bien, pensemos en este ejemplo. Acá tengo las dos listas. Y acá vamos a ver cómo vamos accediendo. Por ejemplo, cuando yo digo nombres 2, estoy accediendo a la posición 2 de la lista nombres. Eso es donde está Marce.
Y en este momento yo a esa posición le estoy asignando un valor, Juli. Esto significa que voy a cambiar el valor de la lista. Si después de acá yo muestro la lista, voy a mostrar una lista y van a ver que los invito a ustedes a que prueben esto en sus propias computadoras, que en la posición 2, o sea, el tercer elemento, ya no va a ser Marce, va a ser Juli. También puedo acceder de esta forma. Al elemento que esté en la posición 0, o sea, el primer elemento, lo puedo guardar en alguna variable. Fíjense, en estos dos casos estoy accediendo a elementos diferentes. En uno lo estoy usando directamente y lo estoy reemplazando por un valor, y el otro lo coloco el valor que tenga la posición 0 de la lista nombres en una variable A para que yo la pueda usar después. Y en este caso, si yo solo pongo el nombre de la lista, por ejemplo, print, me va a mostrar toda la lista. Si quiero mostrar un solo elemento, pondré print, nombres y entre corchetes cuál elemento, o, como está hecho en la línea 5, lo guardo primero en una variable y después muestro directamente esa variable. Luego, al igual que con las cadenas, vamos a poder consultar el tamaño que tiene usando el mismo comando que usábamos en cadena, el comando len. Por ejemplo, en este caso yo armé de nuevo la lista que tenía de números. En una variable que llamé longitud, pongo len de números y después muestro un cartelito. Importante, ya lo hablamos hace un ratito, pero vuelvo a decirlo. No confundir la posición del último elemento con la longitud de la lista. Esto teníamos posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sin embargo, la lista tiene 9 elementos. Vamos a poder transformar una secuencia como la que nos da range en una lista usando la función list. O sea que si necesitamos crear una lista, ahora sí, para trabajarla fuera del encabezado del for, y nos sirve la forma en la que me crea las listas o las secuencias estas, la función range, la puedo transformar en una lista y ahí sí ir accediendo a cada elemento. Por ejemplo, si yo hago range -5, 5, 2, esto era -5 hasta el 5, paso 2. Bueno, esto me servía solo para el for. Si pongo la palabrita, la función list antes, me lo transforma en una lista y ya ahí puedo crearla y usarla. De la misma forma puedo crear una lista vacía. Ustedes se preguntarán, ¿para qué necesito una lista vacía? A veces uno tiene que ir guardando resultados de algo y no sabe cuántos elementos va a tener, entonces conviene ir agregándolos a una lista que empieza vacía y después vamos a ir agregando cosas. Por ejemplo, en los ejercicios y muchos ejemplos de las semanas anteriores, trabajamos con los divisores y hablamos de mostrar los divisores de un número por pantalla o hablamos de contarlos o de sumarlos. Podríamos querer guardarlos en una lista para hacer alguna otra cosa después. Bueno, uno no sabe cuántos elementos tiene la lista de divisores, la podemos arrancar con vacía y después vamos a ir viendo cómo se le agregan elementos. Podemos, dada una lista, extraer un pedacito de esa lista. Eso sería una sublista. Por ejemplo, en este caso yo tengo la lista de números y digo, si quiero los primeros 3, escribo el nombre de la lista y entre corchetes el rango sería de las posiciones que me interesan. Por ejemplo, esto de 0 a 3 quiere decir exactamente eso. Posición. Esto funciona igual que range. ¿Se acuerdan que range el primer elemento lo contaba pero el último no? Bueno, acá pasa lo mismo. Eso quiere decir posiciones de 0 a 3. Incluye el 0, pero no el 3. Esto me daría las posiciones 0, 1 y 2. O sea, en la lista primeros 3 me va a guardar una pequeña lista que va a tener nada más al 3, al 2 y al 5. Y listo de este video. Vamos a seguir trabajando con listas en el próximo, en donde vamos a empezar a usarlas. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.